tecnología. Así es. Gracias. Bueno, vos me dices. ¿Continúo? Bien. Bueno, decíamos que el dolor, ese problema de salud pública, tenemos encima un problema añadido, que existen poblaciones, fundamentalmente como la población pediátrica y los ancianos, donde se utilizan medicamentos en los cuales no han sido probados, donde la población seleccionada, esa que ingresó a los ensayos clínicos, no permitió por cuestiones éticas el ingreso de este tipo de poblaciones. Sin embargo, aplicamos estos fármacos a estas poblaciones. Y por otro lado, esta población que sí ingresa a los estudios, que generalmente es una población en edad laboral, ¿qué es lo que pasa? Significan un verdadero problema, aparte del sanitario, que es el más importante, socioeconómico. Fíjense, les he puesto un ejemplo. Dolor de espalda. ¿Quién no ha sufrido de dolor de espaldas? En datos generales a nivel mundial, entre el 70 al 85% de la población adulta mundial, de esta población en edad laboral, que generalmente es menor a los 65 años, ha padecido dolor de espaldas. Esto ha llevado un impacto económico importante. Sin embargo, fíjense, no he encontrado cifras a nivel de Latinoamérica ni Argentina. Encontré este dato en Estados Unidos, donde se pierden 149 días al año por este diagnóstico de dolor de espalda, lo que significa un costo de 100 a 200 billones con B de dólares año. Realmente asusta porque muchas veces pensamos por qué el sistema o los sistemas sanitarios no cubren las expectativas que la población necesita. ¿Hacia dónde se está derivando todo esto que debió haberse prevenido? Porque hay muchas patologías y cuestiones que pueden prevenirse a este nivel. Fíjense, ¿cómo podemos clasificarlo al dolor? Al dolor lo podemos clasificar desde distintos puntos de vista. Una de las formas que podemos clasificar es de acuerdo a su forma de presentación y que es básico entenderlo porque a eso nos referimos cuando vamos a hacer una selección de fármacos. Y de acuerdo a esto, bueno, podemos decir que lo clasificamos en agudo y crónico. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre estos dos tipos de dolor? Cuando hablamos de dolor agudo decimos tiene en su inicio un daño tisular, como el dolor crónico también, y que en general, no siempre, es fácilmente demostrable. En el caso del dolor agudo se trata de un síntoma, pero en el caso del dolor crónico se trata de una enfermedad. Esto es lo importante a tener en cuenta. Ya el dolor crónico de por sí adquiere un carácter nosológico importante como patología, más allá de la causa que lo ha producido. Es un signo de alerta en el caso del agudo, mientras que en el caso del crónico no. Puede ser que en el caso del dolor crónico sea proporcional o no la intensidad del dolor a la lesión. En el caso del agudo, en general, puede serlo. Fíjense, en el caso del dolor agudo, en general responde a tratamientos, pero en el caso del dolor crónico puede o no responder. Y ya vamos a ver por qué. En el caso del dolor agudo tenemos respuestas autonómicas y no vegetativas, mientras que en el crónico no tenemos respuestas autonómicas, pero sí vegetativas, sobre todo muchas respuestas a nivel viscerales, que va complicando, va llevando a la aparición de comorbilidades en el paciente y que eso también significa el ir incrementando la utilización de fármacos por ese paciente. Entonces ustedes piensen en las interacciones, en las reacciones adversas medicamentosas que se van sumando en esta situación. Generalmente en el dolor agudo utilizamos las vías de administración oral y parenteral, mientras que en el crónico utilizamos la oral, la rectal, la transdérmica. Obviamente no podemos someterlo al paciente que va a requerir tratamientos por tiempo prolongado a una vía parenteral permanente. En general podemos decir que el dolor agudo lleva a la curación,
mientras que en el dolor crónico solamente en muchos casos obtenemos un alivio de la misma. Esto es lo que yo les decía recién. El dolor crónico va asociado muchas veces a comorbilidades, enfermedades como hipertensión, hipotensión, diabetes, patología musculoesquelética, que es una de las principales causas que produce este dolor crónico. Y esto es algo que está muy estudiado en los últimos años, que al principio no se le llevaba mucho el apunte, pensando que era solamente la depre del paciente, le pongo comillas a la depre del paciente con dolor crónico. Ahora se sabe que va asociado a aspectos psiquiátricos, ya vamos a ver en los componentes del dolor, donde entre esos aspectos psiquiátricos lleva alteraciones también en el área cognitiva. No es solamente el hecho de decir, antes decíamos que el dolor tenía esos dos componentes, el sentir y el padecer el dolor. Y cuando hablábamos del padecer el dolor, hablábamos del sufrimiento, de lo afectivo que le incorporábamos. Ahora avanzamos más y hablamos de alteraciones en el área cognitiva. Entonces, todo este proceso lleva no solamente a un deterioro físico, psíquico, mental, sino a un proceso de incapacidad y deterioro mental del paciente. Fíjense, por eso ha cambiado totalmente la idea de lo que era el dolor con el nuevo modelo de que hablamos de este problema biopsicosocial. No es solamente un problema físico del paciente, no es un problema solamente físico y mental del paciente, es un problema físico, mental, familiar, social y económico, donde también está involucrado todo el sistema sanitario público o privado al cual acude ese paciente. Y eso lleva a aumentos en el costo personal, familiar y social. Fíjense, yo he puesto acá unos dibujos como para tener en cuenta. Esta primera muñequita sería el paciente, el segundo sería un familiar, el tercero sería el cuidador o el familiar cuidador, el que está cerca del paciente para asistirlo. Y esto es para ver cuál es el impacto del dolor en el entorno familiar de ese paciente. Bueno, ustedes ven ahí datos y decimos en el paciente más del 50% de los casos puede ser que su impacto no sea nada, pero entre poco, regular y mucho tenemos el otro 50%. Epa, ya no es que era tanto como nada. Fíjense en el familiar, en toda la familia. Dicen, hay un impacto de nada en un 23%, poco regular casi del 60% y casi 17% mucho. Si sumamos este 60 con este 16 y se va prácticamente cerca del 70% de la familia recibe un impacto por la enfermedad que supone el dolor crónico de ese familiar. Pero fíjense acá, este es el cuidador, que puede ser un familiar o no. ¿Cuál es el impacto que recibe? Nada, muy poco. 25% poco regular, pero fíjense, casi 60% mucho. Si nosotros sumamos esto, que es el impacto familiar y el impacto del cuidador y no cuidador, es decir, todo su entorno, la evaluación que hacemos de esta situación es totalmente negativa. Y eso es, entramos en un circuito. Y eso es lo que impacta más todos los sistemas, sanitario, social, familiar, económico. Esto es importante, porque desde el punto de vista de un sistema de seguridad social, por ejemplo, privado, ¿por qué desde una auditoría se deben autorizar medicamentos que no están avalados por la evidencia y no están recomendados para un tratamiento determinado? ¿Por qué se debe avalar? Si ese sistema de seguridad social tiene la obligación con toda su población de afiliados. ¿Entienden a qué voy? Ese impacto económico, ¿por qué lo debe sentir? Porque no se hizo un tratamiento como corresponde, porque se utilizan medicamentos que no están avalados, porque se utilizan medicamentos que no debieran utilizarse. Entonces vemos en estos pacientes crónicos en general, prescripciones de más de 9, 10 medicamentos, algunos de altísimo costo,
y que realmente cuál es el beneficio que recibe ese paciente. Le mejoro el dolor, pero le provoco un síndrome metabólico que lo llevo, por ejemplo, a una diabetes y le doy un antidepresivo en altas dosis en forma permanente para el tratamiento de un dolor neuropático. ¿Por qué se debe autorizar con el costo que puede significar? Salgamos de toda la parte personal, vamos estrictamente a un análisis de costo. ¿Por qué un sistema de seguridad social debe avalar un costo que no tiene evidencia suficiente que lo avalen? ¿Se entiende lo que digo? Bien. Disculpen si soy reiterativa, soy docente hace muchos años, me sale del alma. Bien, entonces haciendo 2 minutos de un breve repaso para hacerlos recordar en cuanto a la anatomofisiología del dolor, ¿por qué ocurre todo esto y es tan difícil el tratamiento de estos pacientes? Porque entender cómo se produce el dolor es muy complejo, porque es un sistema tremendamente complejo donde intervienen muchísimas sustancias, neurotransmisores, nociceptores, vías reverberantes y muchas sustancias que todavía no conocemos. Entonces, por eso es tan difícil, porque es muy difícil buscar la bala de plata, es decir, ese fármaco que sea tan selectivo que vaya solamente a actuar ahí al lugar donde se ha producido la modificación en la enfermedad. Entonces, recordar que dentro de la anatomofisiología del dolor están los nociceptores, es decir, que son los primeros que reciben el estímulo doloroso. Si es un estímulo que puede ser una quemadura, se activará un nociceptor térmico. Si es un traumatismo a nivel superficial, se activará un nociceptor cutáneo, etc. Los silentes, que son los que se activan cuando ya está en marcha el proceso inflamatorio. Se produce también liberación de péptidos como la sustancia PEP de dolor, que antiguamente se hablaba que era el único mediador del dolor. Ahora vemos que también se produce la liberación de todas estas sustancias tipo bradiquininas y similares que van complicando muchísimo todo este proceso. Y también en toda la respuesta intervienen fundamentalmente estos neurotransmisores como péptidos opioides endógenos, péptidos no opioides endógenos, la intervención del sistema monoaminérgico, la intervención del sistema del GABA, los aminoácidos excitatorios como el glutamato, los endocannabinoides, que ahora se habla mucho, pero es un sistema viejísimo y forma parte de nuestra propia fisiología y que también está involucrada en la regulación del dolor. No sé qué pasó, se trabó este. Quiero pasar, ay, y pasó todo junto. Eso porque en la universidad no estamos tan adelantados, no tenemos estos punteros. Tenemos la lapicera nomás. Bueno, péptidos opioides endógenos. Siempre les cuento a mis alumnos cuando hablamos de los péptidos opioides endógenos y hablamos de lo que es la biología del amor. Porque estas sustancias tipo endorfinas, son toda la familia de las endorfinas, se liberan cuando nos sentimos bien. Entonces, cuando el novio le da un beso a la novia, ¿qué pasa? Y si hacemos un análisis perfecto, hay una gran liberación de toda esta familia, de encefalinas, beta-endorfinas, dinorfinas. Si nos dan un golpe en ese momento, ¿qué nos importa? Si estamos felices, ¿y por qué estamos felices y no sentimos el dolor? Y porque tenemos una gran liberación de estos péptidos, que son la hormona del amor, se le llamó en un tiempo, que realmente producen un freno a toda esa cascada de bradiquinina, sustancia P y todo lo demás de lo que yo les estaba comentando recién. Entonces son los péptidos opioides endógenos. Porque, a ver, los receptores que intervienen en todo este proceso, que son los receptores opioides, Tata Dios, o en quien cada uno crea, no hizo los receptores para que se unan con la morfina que damos desde el exterior. Son receptores que se unen con sustancias endógenas llamadas ligandos endógenos, que son justamente estas sustancias, que son los péptidos opioides endógenos.
Entonces, cuando estas sustancias tipo neurotransmisores se unen fundamentalmente con estos dos primeros tipos de receptores opioides, como el mu y el kappa, el resultado va a ser la euforia. ¿Euforia qué quiere decir? El sentirse bien. Todos los componentes, todas las sustancias, los neurotransmisores y neuromoduladores que libera el organismo para hacernos sentir bien. Pero también existen otros, como el delta, gamma, actualmente se ha descubierto el Rolaic, en ratas, todavía está en etapa experimental, donde se ha visto que la estimulación de ese receptor tendría que ver con un proceso de hiperalgesia. ¿Y por qué es importante conocer esto? No solamente para entender cómo actúa la morfina y sus derivados, sino qué es lo que nosotros queremos hacer en el paciente cuando hacemos la selección de uno de estos fármacos. Entonces, si yo selecciono morfina para administrarle a mi paciente, sé que fundamentalmente va a actuar sobre el receptor mu y el receptor kappa. Entonces, la función fundamental de la estimulación de estos receptores es la analgesia. Pero si yo selecciono la nalbufina va a actuar muy poco sobre este receptor mu y mucho sobre el receptor delta. Entonces, si yo estimulo el receptor delta, no solamente no voy a obtener analgesia, sino que me va a producir todo lo contrario, que es la disforia, el sentirse mal. Entonces la pregunta es, si yo tengo la posibilidad de seleccionar un fármaco en un paciente con un dolor agudo intenso, y lo que se ve en las estadísticas de los hospitales y clínicas privadas es la selección de fármacos como la nalbufina, y son agonistas antagonistas, es decir, actúan sobre un receptor y actúan sobre el otro. Entonces le producen al paciente una sensación tan desagradable que supera totalmente a la sensación de euforia, que es la sensación de sentirse bien. Entonces, si yo tengo acceso a la morfina, ¿por qué no hacerle la morfina en la dosis, el tiempo que corresponde, por la vía de administración que corresponde? No solamente le voy a producir la analgesia al paciente, sino que lo voy a hacer sentir muy bien. ¿Qué es lo que pasa con eso, sobre todo en nuestro medio? Es a veces lo que yo le llamo el sesgo de disposición. A veces es muy difícil, no sé por qué es tan difícil, tener acceso, tanto en hospitales como en sanatorios, a la morfina, al tramadol, y sí tenemos cantidades de buprenorfina, de nalbufina. La buprenorfina es un agonista parcial, pero que al ser un agonista parcial, yo no voy a tener la potencia que tiene el agonista total, que es la morfina, ¿se entiende? Entonces yo prefiero dar morfina, menos tiempo, buenas dosis, le soluciono el problema del dolor agudo al paciente en menor tiempo y el costo para ese sistema sanitario va a ser menor. Y no tengo que andar semanas utilizando un fármaco con una sensación de no sentirse bien y que va cronificando de a poco el problema de salud del paciente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. También les mencioné los péptidos no opioides, neuromoduladores como la serotonina, catecolaminas, dopamina. Bueno, este es medio lento. Después van a pasar todos juntos, pero no puedo pasar. No puedo pasar de diapo. Bien, sí. Bueno, esto era para hacer un recordatorio de lo que es la vía del dolor. Esta vía del dolor, acá hay un estímulo, supongamos que ese estímulo sea a nivel cutáneo, viaja desde el asta posterior de la médula, luego se va al asta lateral, el espinotalámico del que estoy hablando, y sube, ahí está la primera neurona, sube hasta el hipotálamo, donde está la segunda neurona, y va a buscar el córtex, donde está la tercera neurona. Ahí se hace consciente el dolor, lo que decimos aparece el sufrimiento, el padecimiento de ese dolor y se produce la respuesta a través de la liberación de todas estas sustancias de las que estamos hablando. Y tener en cuenta que cuando seleccionamos los fármacos para administrar al paciente, cualquiera sea,
cuando más parecido sea a los mecanismos de los ligandos endógenos, mejor va a ser el resultado del paciente en su cuadro doloroso. Bueno, estos eran los aminoácidos excitatorios. Bien, y acá es lo que yo les decía al principio, cuáles son los componentes del dolor que nosotros debemos tener en cuenta y que se aplica al nuevo modelo de lo que es el concepto del dolor y sus componentes. El primero es el componente que siempre hemos estudiado, que siempre hemos sabido, como vertiente sensitivo-discriminativa. Es decir, está relacionado a todos los mecanismos anatomofisiológicos que más o menos estaba mencionándolo. Y responsable de la transmisión de ese estímulo desde el lugar de la lesión hasta los centros superiores, donde recién se va a ser consciente. Esto es importante porque ese componente va a ser responsable de la intensidad del dolor. No es lo mismo que yo le dé un chirlo que me den con un palo. Entonces, la intensidad, es decir, si es leve, si es moderada, si es severa o intensa, también está dada por este componente. ¿Cuáles son las cualidades del dolor? Las cualidades se trata de un dolor opresivo, se trata de un dolor urente, se trata, es decir, ya con la característica del dolor, nosotros podemos irnos yendo a cuál sería la causa que ha producido ese dolor. Y por supuesto, lo relacionado a la temporalidad, es decir, si se va a tratar de un proceso agudo o se va a tratar de un proceso crónico. Aparece el segundo componente, que es lo que decíamos antes, el componente afectivo, el padecer el dolor, donde aparece el sufrimiento, que es el dolor como vertiente motivacional y afectiva. Por supuesto que este es un componente totalmente subjetivo porque varía totalmente en cada paciente y la manifestación en cada paciente va a ser diferente. Entonces aquí aparece el sentimiento de sufrimiento, de aversión, es decir, conductas de escape frente a esa situación dolorosa y todos los cambios emocionales que se daban como la ansiedad y la depresión. Esto va a depender fundamentalmente si es un cuadro agudo, va muy ligado a un proceso de ansiedad con gran liberación de catecolaminas, de adrenalina, de noradrenalina, con todo lo que eso significa, mientras que el paciente que va camino a un dolor crónico, va entrando en ese proceso de depresión, a donde ya los procesos son diferentes. Y esto es importante porque esto es lo que nos va a ir diciendo a qué tipo de tratamiento nosotros debemos ir. Y el tercer componente es el dolor como vertiente cognitivo-evaluativa, es decir, está relacionada con lo motivacional y afectivo, pero ¿por qué digo lo cognitivo y evaluativo? Porque acá influye el paciente y su medio. ¿Cuáles son las creencias de ese paciente? ¿En qué medio cultural está desarrollando su vida? ¿Cuál es el nivel de autoeficacia? Hay pacientes que dicen, no, yo voy a tomar una aspirina y con eso es suficiente, a mí me va a pasar todo tipo de dolor. Y hay pacientes que ustedes le van a decir, toma esto, haz esto, no porque no me va a pasar, no porque no me va a pasar. Depende de cada paciente también cuál es la respuesta. Y eso está relacionado con esto. Por ejemplo, yo les he puesto acá un paciente con un dolor crónico que percibe que le hagan lo que le hagan, él no va a cambiar su situación. Entonces no es solamente el percibir que no va a cambiar su situación, es decir, no va a mejorar de su dolor, sino que lleva a un proceso de desadaptación totalmente negativo a la situación. ¿Y qué quiero decir esto? Esto no es solamente un proceso mental, sino un proceso biológico. No está secretando endorfina ese paciente. Estamos estimulando el receptor delta. Se está sintiendo mal permanentemente ese paciente. Todo es biológico, gente. Todo es biológico. Se está sintiendo mal permanentemente. Entonces, ¿cuál es la selección del fármaco que yo tendré, con la que yo tendré que acompañar a ese paciente en mi prescripción? ¿Se entiende? Bien. Por eso me parecía importante hacer un poquito este recorrido
para entender de qué estamos hablando. No es solamente me pegan, tengo que solucionar el problema a donde yo he recibido ese traumatismo. Bien, bueno, esto es para ver esos componentes del dolor que tienen, por eso les digo, todo es biológico, está todo relacionado con áreas del sistema nervioso central. La dimensión sensorial, fundamentalmente con el tálamo, partes del cerebelo, la dimensión emocional con la parte anterior de la hipófisis, los ganglios basales del cerebro, y esto que tiene que ver con la dimensión cognitiva, fundamentalmente la amígdala. Por eso digo, todo es biológico. Tenemos que saber estimular o frenar ese proceso en la justa medida. Es un arte. Por eso decimos la terapéutica es un arte, ¿no? Bien. Y bueno, y la otra manera que teníamos de clasificarlo era de acuerdo a una clasificación fisiopatológica. Entonces hablábamos de dolor nociceptivo, que puede ser somático visceral, neuropático, gran problema, gran desafío para los profesionales, el tratamiento del dolor neuropático, y el psicógeno, que antes también, cuando digo antes, digo hasta hace 15 años atrás aproximadamente, se mencionaba como, bueno, es psíquico, ya le va a pasar. No, actualmente se considera una entidad patológica a tal punto que ya está incorporada en el manual de psiquiatría, en el DSM-4, en la categoría F45.4, dentro de ese manual. O sea que se debe tener en cuenta el dolor psicógeno como tal, porque requiere también un tratamiento muy especializado, específico y objetivo. Cuando hablamos de dolor neuropático, gran desafío, es cuando se produce una lesión en algún lugar del sistema somatosensorial. Puede ser objetivable o no esa lesión, pero hay una lesión a nivel de algún lugar para poder hablar de dolor neuropático. Y esto ha cambiado en los últimos años. Antes se hablaba de lesión o disfunción. Ahora no hablamos de disfunción, hablamos de enfermedad, porque hasta cuando se produce un daño en un filete nervioso, está produciendo una verdadera enfermedad en el paciente. Ejemplo, la neuropatía posherpética del anciano fundamentalmente, donde así sean muy pocos los filetes nerviosos, que son los que han quedado afectados, van a permanecer por siempre y le va a quitar tremendamente calidad de vida a ese paciente. Y a veces la evidencia del herpes que ha tenido el paciente puede haber sido diagnosticado como un herpes leve sin mayor significación o trascendencia. Este dolor neuropático, por supuesto, requiere la presencia de una lesión demostrable. Se aplican, como ya dije, puede ser que no sea observable, pero se aplican distintas escalas para poder evidenciarla. Y la lesión se produce por cambios en el sistema de conducción del dolor que lleva a una ampliación de la respuesta. Bueno, la causa fundamental de consulta, la más frecuente de consulta de dolor neuropático a nivel mundial es sin duda la migraña, ¿no? Que también es un gran problema de salud. Fíjense el diagrama de flujo para determinar si el dolor que tiene el paciente se trata de un dolor neuropático o no. Fíjense ustedes. Bueno, el paciente presenta un dolor, por supuesto que esa es la molestia principal. Entonces decimos, ese dolor tiene una distribución neuroanatomofisiológica que la podemos relacionar con un proceso neuropático. Entonces planteamos la hipótesis de que se trata de un dolor neuropático posible. Cuando planteamos la hipótesis de que se trata de un dolor neuropático posible, se hacen los test confirmatorios, todo esto está perfectamente estratificado, a donde fundamentalmente se toman 2 puntos. La aparición de los signos, esto que nos están diciendo que se puede tratar de un dolor neuropático, y los test diagnósticos confirmados de que se trata de un dolor neuropático. Cuando tenemos la presencia de los signos
y los test diagnósticos nos dan positivos, decimos es un dolor neuropático definido. Cuando solamente tenemos uno de ellos, sean los signos, o puede ser que yo no tenga signos confirmatorios, pero tengo un test confirmatorio, uno de ellos, digo, es un dolor neuropático probable. Cuando no tengo ninguno de estos datos, no me quedo diciendo, no, no es, ni tampoco puedo decir es un dolor neuropático confirmado. Entonces vuelvo a plantear la hipótesis y sigo investigando al paciente hasta poder llegar al diagnóstico definitivo. Bueno, intentamos, a ver ahí. Y entonces entramos en cuáles son los fármacos que utilizamos para el tratamiento del dolor. Podemos clasificarlo en 4 grupos en general. Los analgésicos, cuando hablo de analgésicos me refiero a los analgésicos no esteroides, que son los AINES, los opioides, los coanalgésicos y los coadyuvantes. Quiero hacer una aclaración en relación al concepto de opioides, porque a veces hablamos de opiáceos, a veces hablamos de opioides y a veces lo definen como narcóticos. ¿Cuál es la diferencia? Hablamos de opiáceos a los que son estrictamente los que han sido derivados del opio. Morfina, codeína, tebaína. Esos son estrictamente los opiáceos y está bien cuando hablamos de ellos de hablar de opiáceos. Hablamos de opioides ya en un contexto más general, es decir, ya incluimos todo lo que tenemos, que son los sintéticos, los semisintéticos, los naturales, a todo el grupo en general ya se le denomina opioide. Mientras que el concepto de narcótico, el sinónimo es estupor, es decir, serían todos aquellos fármacos y sustancias, no solamente fármacos, que producen ese estado de estupor en el paciente. Esto es importante porque tenemos que ir aclarando conceptos. Bueno, van a tener que disculpar porque es lento esto. Ahí vamos. No voy a entrar en el tema analgésicos o no esteroides porque lo conocen ustedes mejor que yo y vamos a ver en qué casos sí se deben indicar. ¿Qué pasa con los opioides? Que es uno de los graves problemas, que uno de los grupos de fármacos que es como que no terminan de encontrar su lugar en la terapéutica del dolor, pese a que está estandarizado el uso de los mismos. Bueno, recuerden que los clasificamos en agonistas, como agonistas totales, que serían, por ejemplo, la morfina, el fentanilo, la oxicodona, el tramadol, son los agonistas totales, agonistas parciales, como la buprenorfina, agonistas antagonistas y antagonistas puros, como la naloxona y la naltrexona. Esto es importante tener en cuenta porque vuelvo a lo que decía hace rato. Esto quiere decir cómo es el modo de acción y el mecanismo de acción de cómo actúan estos fármacos. Cuando hablamos de agonistas puros, ustedes tienen que pensar que estimula el receptor para tratar de lograr una respuesta total. Por eso decimos alfa igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Estimula el receptor y la actividad intrínseca que desarrolla en ese receptor es completa. Y eso lo hacen solamente, en este caso, la morfina, el fentanilo y la oxicodona. Cuando hablamos de agonistas parciales, esa acción que tiene sobre ese receptor es limitada. Por eso decimos alfa es menor a 1, pero mayor a 0. Entonces, nunca un agonista parcial, y esto vale para todos los fármacos, no solo para los opioides, nunca un agonista parcial puede tener un techo superior a lo que es un agonista total. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay un primer punto para la valoración en la selección de los fármacos. ¿Cómo se comportan estos fármacos frente a esos receptores? Los agonistas antagonistas son los que frente a un receptor, por ejemplo, frente al receptor mu se comporta como agonista, pero frente al receptor kappa se comporta como antagonista. Entonces es como que voy y vengo, y no se termina de saber cuál es el tipo de estímulo que va a primar en eso.
Entonces muchas veces, que es lo que yo les decía, el ejemplo de la nalbufina, muy usada en nuestro medio la nalbufina. Entonces, la usamos buscando la analgesia, el hacer que el paciente se sienta mejor y termina sintiéndose peor. ¿Por qué? Porque muchas veces prima ese efecto antagonista sobre el efecto agonista. Porque antagonista quiere decir que lo bloquea directamente al receptor. Entonces, al bloquearlo al receptor no permite que ninguna otra sustancia pueda ingresar allí. Y los antagonistas puros, estos son importantes sobre todo para los tratamientos cuando el paciente no usador de estos fármacos ha tomado o se ha aplicado una dosis altísima. A veces el dolor lleva a intentos de suicidio en el paciente, a donde exceden tremendamente los límites de las dosis y eso lo lleva a un cuadro de intoxicación aguda o crónica. Y fíjense qué interesante que es este concepto, porque cuando el paciente se intoxica de manera aguda, es decir, ha utilizado mucha dosis porque está loco de dolor y quiere que de alguna manera calmar ese tremendo signo-síntoma que significa el dolor, utiliza una dosis muy alta, ocupa absolutamente todos los receptores. Pero no es solamente que le va a pasar el dolor, le va a producir una depresión respiratoria y demás, el paciente se va a morir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que se llama un antagonismo. Tengo que usar una sustancia que saque completamente esta sustancia, por ejemplo, la morfina o el fentanilo o el que ustedes quieran, y cómo se comporta ese antagonista puro. Bloquea esos receptores para que la morfina, es decir, la sustancia que lo está intoxicando, no siga uniéndose a ese receptor. En ese caso se usa la naloxona. ¿Y cuál es la diferencia entre la naloxona y la naltrexona? La naltrexona es 100 veces más poderosa que la naloxona. Entonces se usa en general en intoxicaciones agudas por heroína. Esto ya no es para cuestiones de tratamiento farmacológico, sino en el abusador de opioides. Ya no se habla incluso de adicción, ya se debe hablar de paciente con trastorno en el consumo de opioides. Va cambiando incluso la nomenclatura de todas estas patologías, ¿no? Bueno, el uso de los opioides es fundamentalmente, se lo puede usar tanto para el dolor agudo como para el dolor crónico. Está perfectamente avalado su uso en el dolor agudo posoperatorio. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta en este paciente en el posoperatorio? Primero, la eficacia. Cuando hablo de eficacia, hablo de los fármacos que tienen mayor techo, lo que se llama el techo alto, mayor aprobado en todos los estudios, un nivel de eficacia. Recuerden la diferencia entre eficacia y efectividad. Eficacia es lo que se demostró en los estudios, en los ensayos clínicos. Efectividad es lo que siente el paciente. Ojo con eso, porque hay una serie de variaciones individuales que pueden modificar esta respuesta. Entonces, que haya demostrado en estudios ser muy eficaz, que tenga una velocidad de inicio importante, el paciente que lo sacamos de una sala quirúrgica está literalmente loco de dolor, ya vamos a ver algunos casos. Que la duración de la acción nos permita mantener porque ¿cuál es el objetivo del tratamiento en el dolor? Mantener una concentración constante en plasma de ese fármaco. Y para eso tienen que ver la vida media, las vías de administración y demás, y la dosis, para que nosotros podamos mantener una concentración constante en plasma. Por supuesto, tener en cuenta las reacciones adversas medicamentosas y si se trata de un efecto agonista o antagonista. Por ejemplo, si el paciente no es usador de opioides, ha ido a una cirugía traumatológica tremendamente dolorosa y sale con un nivel de dolor tremendo, se debe ir a un agonista total como la morfina. Es como que hay una opiofobia a veces a la utilización de la morfina. Se debe ir a la utilización de la morfina. ¿Qué ventaja tiene la morfina? Que tiene una vida media corta. Al tener una vida media corta, ustedes en un tiempo prudencial se aseguran la eliminación del fármaco. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No voy a hacer morfina, le tengo miedo, hago meperidina. Resulta que la meperidina, en su proceso de biotransformación hepática, produce un metabolito activo, muy activo, que tiene una vida media larguísima. Pero como la vida media teóricamente es corta, yo sigo
administrando cada tantas horas la meperidina y lleva a un fenómeno de acumulación. Conclusión es el paciente que después vuelve a sala de recuperación y termina intubado con un respirador. ¿Se entiende? Entonces, fíjense qué importante que es. Yo tengo acá un cuadro gravísimo de dolor, debo utilizar un agonista total por vía endovenosa y tratar de que tenga esa vida media corta que nos va a permitir el manejo en tiempos acotados de ese paciente. Estamos hablando de un dolor agudo postoperatorio. ¿Se entendió cuál es el objetivo? Bien. ¿Qué pasa con el dolor crónico? Es diferente la situación del paciente con dolor crónico a quien yo decido administrar un opioide. La efectividad, primero, en estos casos es limitada. No tiene el techo alto de la eficacia que hablábamos recién del paciente con dolor aguda. Entonces está indicado en qué tipo de dolor, en un dolor moderado a severo. Moderado a severo. A veces no es muy fácil clasificarlo y decir lo pongo en moderado o lo pongo a severo. No le voy a hacer a un paciente que tiene un dolor leve a moderado. ¿Se entiende? La selección del fármaco debe ser muy racional. Y tiene una gran capacidad analgésica en este paciente dosis dependiente. Y acá viene el problema. Porque nosotros en este paciente estamos hablando de un paciente crónico, a quien debemos hacerle el tratamiento crónico, decimos más de 3 meses, por lo menos, que lleva con dolor. Entonces, seguramente, el tratamiento de ese paciente va a llevar meses y a veces más. Entonces, yo debo comenzar con dosis mínima. No puedo comenzar con lo que se considera la dosis terapéutica, porque yo tengo que ver la tolerabilidad del paciente. ¿Por qué, gente? Porque como yo voy a tener que tratar a ese paciente mucho tiempo y voy a tener que empezar a incrementar las dosis con el tiempo, va a llegar un momento que no voy a poder seguir aumentando esas dosis. ¿Por qué? Porque ahí el problema en el paciente crónico es la aparición de las reacciones adversas medicamentosas. Y la aparición de estas reacciones adversas medicamentosas depende mucho de factores individuales. Entonces no podemos estratificar diciendo, no, este paciente me va a permitir 3 meses, 6 meses, no lo sabemos. No podemos saber cuál es la respuesta frente a ese tipo de tratamiento. Por eso decimos que en el dolor crónico, la administración de opioides debe ser un tratamiento totalmente individualizado. Individualizado. En relación a la forma farmacéutica, en relación a la dosis y en relación a cuándo voy a ir modificando esas dosis, teniendo siempre en cuenta las reacciones adversas medicamentosas que van apareciendo. En el caso del paciente con dolor crónico no oncológico, este es el desafío, encontrar la dosis. Encontrar la dosis, comenzar, vuelvo a repetir como les he dicho recién, con dosis mínima, pero encontrar la dosis. Para poder encontrar la dosis, yo tengo que hacer un monitoreo permanente de ese paciente, porque si no, ¿cómo puedo saber cuáles son los efectos positivos y negativos que van apareciendo con esa administración? Cuando se trata de un dolor intermitente, generalmente se seleccionan formas farmacéuticas de liberación inmediata, mientras que en el caso del dolor continuo se utilizan formas farmacéuticas de liberación modificada. Estamos hablando de un paciente que debemos tratar durante un tiempo largo. Fíjense, en este monitoreo que yo recién les decía que es esencial, se debe realizar al principio cada 2 o 3 semanas, porque cada 2 o 3 semanas vamos a ir aumentando la dosis hasta que encontremos la dosis eficaz y efectiva para nuestro paciente. Después que el paciente se ha estabilizado y hemos encontrado la dosis ante la cual se produce el retrogrado de la sintomatología dolorosa, ya el control puede hacerse cada 10 a 12 semanas, pero debe haber un monitoreo estricto.
No podemos dejar que el paciente usador de opioides no vuelva a control con el equipo interdisciplinario. Esto no es solamente cuestión del médico, esto es un equipo interdisciplinario que debe hacer el seguimiento del mismo. Este ajuste de dosis, que yo les voy diciendo hasta que encontremos cuál es la dosis personalizada, es un ajuste gradual entre el 25 al 30% en cada control. Eso es lo que está establecido y aceptado que se debe subir. No voy a subir a un 50% de la dosis entre la primera y segunda visita de ese paciente. ¿Cuándo hacemos la retirada de los opioides? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta para la retirada de los opioides? Cuando se haya conseguido la analgesia, es decir, consideramos que ya no es necesario continuar con este fármaco, cuando se resolvió la causa, o generalmente, y lo más frecuente, cuando las reacciones adversas medicamentosas que presenta el paciente se hacen intolerables, se hacen ya que no las puede aguantar. Esta retirada debe ser lenta, un 25% cada 2 o 3 semanas, que es lo que habíamos establecido como cada visita. También habíamos dicho existen los otros dos grupos que son los coadyuvantes y los coanalgésicos. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de un coanalgésico y un coadyuvante? Hablamos de coanalgésico, tienen una acción analgésica demostrada. Lo que pasa es que esa no es la indicación principal de este tipo de fármacos. Por ejemplo, los anticonvulsivantes, los antidepresivos, los relajantes musculares, ¿sí? Son denominados coanalgésicos porque tienen actividad analgésica intrínseca. Bueno, ahí les he puesto como ejemplo los antidepresivos. Mientras que los coadyuvantes, aunque es un término muy viejo ya, coadyuvantes no tienen propiedades analgésicas. ¿Pero para qué sirve? Pueden modificar la percepción del dolor y siempre acompañan a un fármaco analgésico. Es decir, no voy a pretender con una benzodiazepina, por ejemplo, solamente tratar un dolor neuropático. Deberá ir asociado a un opioide o deberá ir asociado a un AINE o al fármaco que corresponda. Por eso es la palabra coadyuvante. Bueno, dentro de los antidepresivos, ustedes conocen los grupos que hay, tricíclicos, los que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, o los que inhiben la recaptación de serotonina, solamente un recuerdo. Esto sí es importante para hacer una aclaración. Dentro de los antidepresivos que están en la primera línea del tratamiento del dolor neuropático, ninguno de los antidepresivos que han ido saliendo con el tiempo ha podido superar la eficacia de los antidepresivos tricíclicos. Realmente son los que salvan muchas situaciones, los antidepresivos tricíclicos. ¿Cuál es el problema de estos antidepresivos tricíclicos? Los efectos adversos. Tienen más efectos adversos que cualquiera y como para recordar, fíjense, tienen efectos anticolinérgicos, sequedad de boca, estreñimiento, retención urinaria, visión borrosa, hilo paralítico, gastrointestinales, de lo que busquen, desde náusea, vómito, dispepsia, calambres abdominales, están muy registrados, disgeusia, ya que está tan de moda también la palabra, también puede producirlo, cardiovasculares, taquicardia, palpitaciones, hipertensión, hipotensión, bloqueos de todo tipo han sido registrados también con los tricíclicos, neurológicos, ataxia, temblores, parestesia, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta? Porque muchas veces no se hace el análisis de estos datos como que es un problema producido por el medicamento, sino que se cree que es una complicación de la patología de base del paciente. Bueno, algunos de los utilizados como coanalgésicos, que yo les decía antidepresivos, anticonvulsivantes, relajantes musculares, compuestos tópicos, ojo con esto. La capsaicina, por ejemplo, que es la que se encuentra en las raíces de los pimientos, cuando más picante es el pimiento, tenemos mayor concentración de capsaicina. Es muy importante su utilización en forma tópica, que no pase un tiempo de 2 a 3 meses, en cuanto a la utilización en los pacientes que tienen dolor neuropático
con reacciones superficiales tipo quemazón, que a veces tomen lo que tomen, no encuentran alivio a ese problema. Esto se ha visto que con las formas farmacéuticas locales de capsaicina mejoran notablemente su calidad de vida, ¿no? Entonces, digo esto como para no despreciar lo que es también una forma farmacéutica tópica. Bueno, anestésicos locales, bueno, no importa. Lo que les quería mostrar era también los derivados del cannabis. En relación a los derivados del cannabis, que eso sería para otro momento, solamente aclarar que pese a que este sistema endocannabinoide existe desde que existe el ser humano y está estudiado hace muchísimos años, todavía los cannabinoides no encuentran su lugar en lo que es la terapéutica del dolor. Tal es así que aprobados a nivel mundial solamente estos compuestos están aprobados para el dolor neuropático que aparece en el paciente con esclerosis múltiple, para los pacientes en estadio terminal de cáncer, que son esos pacientes caquécticos, porque tiene una gran, sobre todo la anandamida, una gran acción en relación al hambre, entonces los hace levantar de peso y mejoran notablemente su calidad de vida. Y por supuesto en la epilepsia refractaria, que es uno de los que ha llevado a tanto debate y demás con el tema de los cannabinoides, ¿no? Bueno, inhibidores de los receptores GABA, etcétera. Estos son coanalgésicos. Quería 2 palabras sobre lo que es la toxina botulínica, en qué casos están aprobadas y en qué casos no está aprobada, para que ustedes vean lo que significa las evidencias. Fíjense, están aprobadas por la FDA y luego a nivel Europa también se aprobó para la distonía cervical, blefaroespasmo, estrabismo, hiperhidrosis axilar. Para eso está aprobada. ¿Pero para qué la usan? Se la usa para la osteoartrosis, para síndromes miofaciales, para la epicondilitis, dolor lumbar, síndrome de túnel carpiano. No está aprobada para estas indicaciones. Y esto es relevante cuando uno hace auditoría para este tipo de indicaciones. Si no tenemos avales es porque todavía ha habido contraindicaciones al respecto. Entonces debemos ser muy seguros en lo que son las indicaciones y las contraindicaciones de este tipo de productos. Bueno, y en cuanto a la efectividad de los tratamientos analgésicos, de todo esto, por eso es imposible en un rato, trato de hacer un pantallazo general de esto. Es importante tener en cuenta los niveles de evidencia y el tipo de estudio, porque de acuerdo a esto obtenemos los grados de recomendación. Cuando hablamos de niveles de evidencia, hablamos de un nivel tipo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuándo hablamos de un nivel de evidencia tipo 1? Cuando la información nosotros la obtenemos en un metaanálisis, que es el mayor de los estudios, porque son grupos de ensayos clínicos muy importantes, donde los estudios, los resultados que nos den, son altamente evidentes. ¿Cuándo hablamos de un nivel de evidencia tipo 2? Cuando encontramos referencia en los ensayos clínicos controlados, donde nos va a hablar de eficacia y seguridad de un determinado fármaco. ¿Cuándo hablamos de nivel de evidencia tipo 3? Cuando tenemos estudios tipo analíticos, de corte, de casos y controles, hablamos de una evidencia tipo 3. Cuando hablamos de una evidencia tipo 4 en los estudios descriptivos y tipo 5 cuando hablamos de la presentación de un caso o de la opinión de un experto. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para aprender a valorar la información que nosotros buscamos cuando queremos seleccionar un tratamiento determinado. Y de acuerdo a eso tenemos el grado de recomendación. De acuerdo a los niveles de evidencia, nosotros hacemos un grado de recomendación. Ese grado de recomendación decimos, tipo A es cuando tenemos una buena y muy buena evidencia para recomendar un fármaco para la terapéutica de una patología determinada. Cuando hablamos de un grado de recomendación tipo B, cuando es una moderada evidencia para recomendar. Tipo C, la evidencia que se tiene es conflictiva.
Entonces, al ser conflictiva, no permite hacer recomendaciones ni a favor ni en contra. ¿Eso qué quiere decir? Que hace falta más estudios para poder nivelar hacia arriba el grado de recomendación. ¿Cuándo decimos que ese grado de recomendación es moderado? Cuando es tipo D, porque hay una moderada evidencia, pero para recomendar en contra. Y la tipo E es buena evidencia para recomendar en contra. Cuando hablamos de la tipo I, son evidencias insuficientes para hacer cualquier tipo de recomendación. Entonces, cuando nosotros analizamos, y ojo, para ver este tipo de información es importante ver cuál es la fuente a la que nosotros acudimos para obtener esta información. Siempre tratar de que las fuentes sean completamente independientes y que estén validadas. Existe muchísima información validada, pero también hay mucha información basura, sobre todo con el acceso a Internet, que se publica sin ningún tipo de referato ni control, muchos datos. Hay que tener en cuenta qué tipo de base de datos nosotros consultamos, qué tipo de formularios consultamos, de dónde sacamos los ensayos clínicos que nosotros leemos para poder analizar el nivel de eficacia y de seguridad, por ejemplo, de un fármaco. Fíjense, les quiero mostrar los algoritmos que se tienen en cuenta para la selección de los fármacos en base a la mejor evidencia disponible, tanto para el tratamiento del dolor agudo y luego para el tratamiento del dolor crónico. Fíjense, el dolor agudo hemos dicho que puede ser leve, moderado o intenso. Si se trata de un dolor agudo moderado, siempre se tienen en cuenta escalas, porque como es un síntoma tan subjetivo, se tienen en cuenta escalas, como por ejemplo EVA, que es la más utilizada, que es la escala visual análoga, a donde se va dando un puntaje a cada una de las preguntas que se hace, y de acuerdo a ese puntaje nosotros podemos clasificarlo si se trata de un dolor leve, moderado o grave. Cuando en esa escala obtenemos una puntuación de 0 a 4, ¿qué es lo que se hace? Una analgesia sistémica utilizando AINES de tipo no esteroides. Y la evidencia nos dice que en primer lugar el metamizol, conocido como dipirona, ¿no es cierto? También se puede utilizar el ketorolac, el desquetoprofeno, el clonixinato de lisina y el paracetamol. Son los fármacos que más evidencia tienen dentro del grupo de los AINES para el tratamiento de un dolor agudo leve. Bien, cuando el dolor es moderado, es decir, ya en esa escala hemos encontrado un valor superior a 4 hasta 6, primero se hace una analgesia sistemática, pero podemos ingresar a los analgésicos tipo opioides. ¿Y con cuál? Siempre el que mayor evidencia tiene, por lo que yo les contaba hace rato, es la morfina, es decir, se debe tratar de ir siempre a los agonistas totales. Morfina, fentanilo, ¿sí? Buprenorfina también se utiliza mucho en nuestro medio, teniendo en cuenta que es un agonista parcial. Pero como el dolor es moderado, la respuesta puede ser satisfactoria. Puede ser también que no hagamos una analgesia sistémica, sino que también hagamos una analgesia regional, con anestésicos locales o anestésicos opioides. O hacemos una lidocaína, o hacemos morfina, fentanilo y demás. Y también se ha usado y se usa dentro de los alfa-2 agonistas la clonidina, aunque menos actualmente, pero también sigue teniendo su ubicación. Cuando ese dolor agudo supera en la escala la graduación de 7 y llega al máximo, que es 10, porque la escala va de 0 a 10, se debe hacer ya las dos cosas: la analgesia multimodal o combinada y analgesia sistémica con analgesia regional. Aquí ya se utilizan también métodos invasivos, quirúrgicos y de todo tipo, como bloqueos, por ejemplo, cuando nosotros no obtenemos con los fármacos solamente la respuesta que necesitamos frente a esta patología. Entonces ustedes ven que de acuerdo si se trata de un dolor leve, moderado o intenso,
la selección en base a las evidencias es totalmente diferente. Y debemos respetar esto. ¿Por qué debemos respetar? Porque si yo en un dolor leve comienzo a hacer un opioide donde no lo necesito y el paciente hace una depresión respiratoria por intolerancia y se muere, y nos va a llamar el juez. No tenemos evidencia que nos avale en la utilización de un fármaco en un determinado nivel. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que son datos importantes a tener en cuenta. ¿Qué pasa en el caso del dolor crónico? Sobre todo el dolor crónico intenso, que es el gran desafío y el gran problema de salud. Comenzar, como hemos dicho, con los agonistas totales, morfina, oxicodona, fentanilo y también la buprenorfina. Cuando nosotros administramos estos fármacos pueden ocurrir dos cosas, o que el paciente tenga alivio de su patología o que no tenga alivio. Si ese paciente tiene alivio y el alivio es poco, no es lo suficiente, yo tengo la posibilidad de aumentar la dosis del opioide. Y si frente a ese aumento de dosis el alivio no es suficiente, en un segundo momento debo cambiar la vía de administración, salirme de la vía oral e irme a una vía parenteral. Cuando al aumentar la dosis se ha producido, ahí voy a tener la catarata de efectos secundarios, por supuesto, ahí comienza uno de los mayores problemas, empieza la rotación de estos fármacos para cambiar de opioide y cambiar la vía de administración. Porque ¿qué es lo que yo logro con esto? Retardar la aparición de los efectos adversos, ¿está? Pero me va dando un tiempo para que el paciente, al mejorar en relación a su dolor, pueda de esta manera yo manejar el tema del tratamiento farmacológico. Cuando el alivio es aceptable desde el principio, se debe estabilizar la dosis. Porque hemos dicho que uno de los grandes problemas era llegar y ver cuál era la dosis necesaria para ese paciente. Estabilizar la dosis y pasar del fármaco opioide a qué es lo que voy a cambiar ahí. La forma farmacéutica, porque recuerden que yo voy a necesitar hacer un tratamiento prolongado, entonces me busco un fármaco con liberación modificada y de esa manera puedo estabilizarlo. Y también en un segundo lugar cambiar, si estoy con morfina, a fentanilo y buprenorfina, que es un agonista parcial, que me va a permitir el aumento de dosis sin tener tantos efectos adversos desde el principio. Esto se debe ir aumentando la dosis muy lentamente cuando sea necesaria. Hay pacientes que son muy respondedores a dosis incluso inferior a las dosis consideradas terapéuticas. Bueno, esto es más de lo mismo. El uso no médico, quiero llegar por razones de tiempo a esto. ¿Cuál sería esta propuesta de la que hablamos del farmacéutico en relación al tratamiento del dolor? El primer punto que yo siempre digo que me parece fundamental es lo que se llama la valoración álgica de la situación. ¿Cuál es la causa y cuál es el problema que le ha producido ese estado doloroso al paciente? Y hacer una valoración adecuada tanto de la eficacia como de la seguridad que yo estoy analizando con los fármacos que estoy administrando. ¿Cuáles son las tres preguntas fundamentales que aparecen en este primer escalón de esta propuesta? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo le duele? ¿Cuánto le duele? Y sigo poniendo ahí como ejemplo esta escala, pero hay muchísimas escalas que cada uno puede seleccionar y utilizar. Nosotros debemos estratificar qué tipo de dolor tiene el paciente y cuál es la intensidad de ese dolor. E inmediatamente analizar cuál es el nivel de eficacia y seguridad que se está logrando con el tratamiento, con el primer tratamiento que nosotros estamos administrando al paciente. Obviamente hay que verificar si ese problema que tiene el paciente no está dado por la inseguridad de otro tratamiento que haya recibido anteriormente.
Muchas veces el paciente va presentando otros signos, síntomas, que vuelvo a decir, a veces se lo analiza mal como que son comorbilidades o complicaciones de la patología de base y son efectos adversos de tratamientos recibidos anteriormente y que a veces se prolongan en el tiempo, ¿no? Dolor abdominal, epigástrico, muscular. Ese es un punto importante a tener en cuenta. El segundo punto es el análisis de la evidencia científica. El análisis de la evidencia científica, de acuerdo a esto que hablábamos, de niveles de evidencia, de grado de recomendación, de los fármacos utilizados y ver en nuestro paciente la situación que tenemos, qué tipo de asociación de analgésicos se pueden utilizar, así como técnicas antiálgicas y, por supuesto, si es necesario llegar a técnicas invasivas. Esto en el hospital es muy fácil porque uno comienza a documentar todo lo que vamos haciendo con el paciente. Y la segunda pregunta que nos hacemos en esta etapa es si se están alcanzando los objetivos terapéuticos en relación al dolor. Primero, si mejoró de su dolor y cuánto mejoró de su dolor. Segundo, hay dos parámetros que siempre se deben tener en cuenta acá. La facilitación del sueño nocturno y el alivio a la movilización del paciente. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Si el paciente les dice que puede dormir o tiene problemas, está mejor del dolor, pero tiene problemas para dormir a la noche. Eso es un signo que no hemos alcanzado todavía la eficacia terapéutica propuesta. Y segundo, si tiene alivio a la movilización. Eso es algo que dependiendo de la causa, por supuesto, del dolor, se puede verificar perfectamente. Realizar en tercer lugar el seguimiento farmacoterapéutico desde la farmacia. Realizar, antes se usaba el método Dader, creo que ahora no sé si lo seguirán usando, pero el seguimiento farmacoterapéutico es muy importante. La documentación debe ser estricta para que quien viene por detrás pueda entender qué es lo que estamos haciendo y tener una continuidad en el tratamiento con ese paciente. Esto requiere compromiso, requiere que se haga de forma continua y que sea sistemático. Me parece que acá el común denominador en este momento es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo nos permite que ese trabajo continuado, el fruto sea realmente la mejora de la calidad de vida del paciente. No solamente disminuir el dolor, sino que ese paciente pueda volver a reinsertarse en su medio familiar, social, laboral o lo que sea. El cuarto punto, identificar los problemas relacionados con los medicamentos, que ustedes lo conocen mejor que yo, por supuesto, y estratificar qué tipo de problemas relacionado con los medicamentos es el que se da y se ha producido. Y el quinto punto, ¿cuáles son los factores a tener en cuenta para medir la efectividad? Porque ¿cómo mido la efectividad de ese tratamiento que se está llevando a cabo en un paciente determinado? Primero, el cumplimiento, porque el hecho de estar internado, incluso un paciente, no garantiza el cumplimiento, sobre todo cuando el paciente está recibiendo una vía oral, sea porque no tiene quien lo haga, sea porque a veces hay un problema de comprensión del tratamiento o de la importancia de los horarios y de la adherencia a ese tratamiento. Control de factores desencadenantes. ¿En qué momento le aparece la situación de dolor a ese paciente? ¿O hay algo que favorece la aparición de ese momento? ¿Cuál es la duración del tratamiento? Y todos los criterios clínicos que se deben tener en cuenta para evaluar esa mejoría o no del paciente. No nos olvidemos, este punto es importante, la evaluación de la efectividad de ese tratamiento. Y por supuesto, la valoración y seguridad de los tratamientos está relacionada con la aparición de reacciones adversas, contraindicaciones, interacciones, siendo siempre un momento muy importante para la educación, para la salud del paciente. Cuando digo del paciente, no todo paciente está en situación de poder recibir una información, pero sí la familia, el acompañante y demás, porque eso suma al tratamiento.
Esta actividad del farmacéutico, ustedes ven que está relacionada con la indicación de los medicamentos, es decir, debe haber siempre en todo hospital programas de educación continua, que ustedes lo siguen perfectamente, y a donde uno va viendo cómo se avanza en estos temas relacionados con la efectividad. Esto tiene que ver mucho cuáles son los criterios de selección de los fármacos y qué es lo que utilizamos como base para la selección de esos fármacos. Guías farmacoterapéuticas, formularios terapéuticos nacionales. Tenemos formulario terapéutico nacional de COMSA, que es un instrumento muy válido que lo debemos tener siempre presente, revisiones y otros. Y por supuesto el tercer punto, que ustedes lo desarrollan muchísimo más que mis colegas, que es la farmacovigilancia activa. Es decir, activa, ¿por qué? Porque se debe trabajar en red. Miren, estos son pacientes que yo les he traído del sistema público para que veamos en base a las evidencias qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esto es una señora de 69 años, sin comorbilidades, que ha tenido un traumatismo de rodilla tremendo. Fíjense ustedes las múltiples fracturas en un hueso osteoporótico, ya con algunos signos de osteoartrosis. Entonces, imagínense, esto es el preoperatorio. Imagínense el dolor de esta señora que entró inconsciente. Entró inconsciente por un shock neurogénico provocado por el dolor. Y este es el post, donde se le hace una reconstrucción perfecta de la rodilla. ¿Qué es lo que le hicieron en la guardia al llegar? Diclofenac 150 miligramos en goteo, estaba inconsciente la señora. Si bien esto es lo que está autorizado, acá se debió asociar en este momento ¿a qué? A un opioide, a un agonista total. Esta señora estaba loca de dolor, literalmente. Y en el posoperatorio, ¿qué es lo que le han hecho? Lo que está establecido por las evidencias, diclofenac 150 miligramos día, pero acá, en vez de hacer la nalbufina, también le tendrían que haber hecho la morfina. Por eso digo, hay como una especie de opiofobia a la utilización de la morfina, del fentanilo, del tramadol, sobre todo en estos pacientes que sabemos que van a usarlo tiempo muy corto. Y la respuesta en la recuperación va a ser mejor y más rápida. ¿Por qué? Porque se va a sentir mejor. Imagínense con esa fractura el dolor de esta mujer. Y en esta reconstrucción maravillosa que le han hecho, pero bueno, el dolor traumatológico es un dolor muy difícil de estabilizar. Sobre todo cuando tenemos un paciente o una paciente de 69 años de edad. O sea, creo yo que acá, a la luz de las evidencias, se debió haber utilizado un agonista total. Fíjense este otro caso. Este es un dolor neuropático, es un señor de 76 años de edad, diabético desde los 30 años, diabético tipo 2, con utilización de hipoglucemiante y ya insulina, no insulino dependiente, sino insulino requiriente, porque no se podían estabilizar los valores de glucemia con simplemente con los hipoglucemiantes. El tratamiento solamente lo analizo desde el punto de vista analgésico. Bueno, este es el paciente y acá ya queda el muñón porque le hicieron la amputación. Acá hicieron muy bien el tratamiento, usaron un agonista total, usaron ya un coanalgésico. Ahora, este paciente debió venir ya con un coanalgésico. No sabemos porque la historia clínica no lo refiere. Y este es otro punto a tener en cuenta. Rescate, esto se ve mucho, tanto a nivel público como privado. El ketorolac cada 8 horas como rescate. Ya no se usa el rescate. Lo mismo en todas otras patologías respiratorias y demás. ¿Qué significa rescate? A veces el famoso rescate ha llevado a la utilización de dosis tan altas que los efectos adversos que ha terminado de producir son gravísimos. Entonces no es rescate, es estratificar el tratamiento de acuerdo a la vida media, la dosis que corresponde y al fármaco seleccionado. Ese es el caso de un dolor neuropático. El paciente, tiene muy mal estado general, no puede recuperarse, porque a este paciente, por eso digo, el tratamiento debió haber sido interdisciplinario, ponerle incluso un psicólogo, psiquiatra, que lo medique,
porque de pronto entró caminando con muleta, pero salió sin una pierna. Entonces eso también se lo debe ayudar al paciente a entender que acá el valor de la vida está por encima de cualquier cosa. Pero eso significa el trabajo de todo un equipo interdisciplinario. Fíjense este caso, dolor asociado, esto es un dolor crónico asociado a un evento agudo. Este es un paciente gravísimo, fíjense, de 65 años de edad, tiene una metástasis, su diagnóstico original era un CA de próstata que metastiza, fíjense acá, esa metástasis que tiene ilíaca. Y no solamente esa metástasis ilíaca, sino con fracturas, fíjense la fractura acá, acetabular aguda, entonces se hace el tratamiento conservador. Este es un paciente hipermedicado con todo lo que ustedes se imaginen. Ya, como yo digo, ponían un bol, analgésico, no esteroides, esteroides y demás por todas las vías de administración. Un desorden total, ¿por qué? Porque en la desesperación del dolor empezó a vagar por distintos profesionales y cada uno le daba lo que cada uno pensaba. Fíjense lo que es no ir a las evidencias, y comenzar a mí, ¿qué me importa si este paciente se hace adicto o no se hace adicto? Yo debo mejorar la calidad de vida del paciente e ir a ese algoritmo que yo les mostraba hace rato con agonistas totales, cambiar vía, modificar, rotar analgésico, asociar analgésico, controlar reacciones adversas, ¿me entienden? Porque este es un paciente terminal y está solamente actualmente con diclofenac y tramadol. Por supuesto, tiene días buenos, días no tan buenos, pero el cuadro es bastante grave, ¿no? Y no me acuerdo si tenía otro. Bueno, si pasa esto. Se volvió a ahí está. Y la osteoartrosis. Y esta señora, que esto es muy frecuente, una coxartrosis derecha, fíjense, tiene todas las características, un paciente ambulatorio, ¿no? Todas las características de la artrosis y que seguramente si encontramos estos signos de artrosis, no solamente lo tiene la cadera, lo debe tener también a nivel lumbar y a nivel de las otras articulaciones, seguro. Entonces, bueno, ingresa a un plan de cambio de cadera y el plan se la pone en plan quirúrgico, todavía no la han operado, pero se la mantiene con diclofenac y etoricoxib con buena respuesta analgésica. ¿Cuál es la crítica que puedo hacer acá? Que en base a las evidencias están utilizando mayor dosis que la que debieran, porque con 60 miligramos de etoricoxib sería suficiente en esta asociación con el diclofenac para obtener, digamos, la respuesta que estamos buscando. Fíjense, les he puesto 3 o 4 revisiones nomás, para no cansarlas más. Este es un estudio del 22, una revisión del 22 de octubre de ahora. Seguridad en prescripción de AINES a través de una revisión de revisiones. Los resultados, bueno, son en concordancia con todas las guías que hablan de la utilización de AINES en pacientes con enfermedades cardiovasculares, renales, hipertensión arterial y cirrosis. ¿Qué quiere decir esto? Utilicemos los AINES, pero teniendo en cuenta las comorbilidades o los antecedentes de cada paciente. Otra, asociación de tramadol versus codeína con mortalidad y otros resultados clínicos adversos. Esto también fue publicado en JAMA el 20 de octubre. En un estudio de cohorte se asoció con mayor riesgo de mortalidad posterior por todas las causas, cardiovasculares y fracturas, pero no hubo diferencia significativa en el riesgo de estreñimiento, delirio, es decir, en todos los otros efectos adversos que naturalmente producen estos fármacos. Bueno, efecto analgésico del ibuprofeno, fíjense qué interesante. Efecto analgésico del ibuprofeno oral, paracetamol y paracetamol más codeína en el dolor postoperatorio agudo. Y se ha visto que la dosis de 1000 miligramos de paracetamol y codeína 60 miligramos es comparable a ibuprofeno 400 miligramos en los estudios. Porque a veces decimos, bueno, pero no le hace nada. Y no estamos en la época del empirismo del no le hace nada.
tenemos evidencias para poder demostrar. Lo mismo no se prescribe ni está incluso en las guías, incluido el naproxeno, siendo que el naproxeno es el AINE más estudiado a través de la historia y más incluido en todos los ensayos clínicos, ¿no? Es una paradoja, pero fíjense esto. Es más, el ibuprofeno 400 miligramos, no sé si hasta de venta libre ya, porque no sé si piden receta ya para esto. Y este último, eficacia y seguridad de los AINES y opioides para la artrosis de rodilla y cadera. Etoricoxib, que es lo que han demostrado para esto, lo que yo les decía recién. Etoricoxib 60 y diclofenac 150. Son los AINES que han demostrado ser más eficaces para el dolor en artrosis, pero no son adecuados en pacientes con comorbilidades o para uso por tiempo prolongado. Recuerden que el etoricoxib es un coxib que tiene la desgracia de ser un protrombótico. Entonces, por ese efecto protrombótico no se aconseja su utilización por encima de las 12 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Y uno ve, en reumatología se hace mucho eso, que hay pacientes que están medicados con etoricoxib años. Han tenido la suerte de que no les aparezca un evento protrombótico. Totalmente, ese es el problema. Y en el caso de los opioides, el balance beneficio-riesgo es totalmente negativo. Bueno, concluyendo, es importante decir que el paciente con dolor presenta múltiples facetas, por lo que debe ser tratado por un equipo interdisciplinario. Nadie va a ser patria solo con estos pacientes. El farmacéutico de hospital tiene un gran protagonismo en la atención del paciente. Esto requiere de un gran compromiso y seguramente que lo tienen. Y creo que el farmacéutico de hospital es uno de los profesionales que más se inserta en los equipos interdisciplinarios. Entender que el dolor crónico es un verdadero desafío para el sistema de salud y que es fundamental la educación continua y la aplicación de los tratamientos, en base a la mejor evidencia al momento del tratamiento farmacológico. Que eso no es nada más ni nada menos que hacer un uso racional de los medicamentos. Bueno, los esperamos en Mendoza en el 22, si Dios quiere. Y nos podemos juntar con ustedes en forma presencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para sus preguntas. Muchas gracias, Lucila. Como estamos un poco demorados, si hay preguntas, más de 2 o 3 preguntas, no voy a aceptar, no sé, el que quiera hacer alguna pregunta, me levanta la mano y le llevo el micrófono. Sí, en los algoritmos está puesto. Está perfecto, avalado su uso cuando es necesario. No es primera línea, pero es segunda línea perfecta y da la eficacia que tiene muy buena recomendación, ¿no? Sí, por favor. Permitime el micrófono porque si no lo escucha, yo te quería preguntar cuánto juegan los equipos de cuidados paliativos, no tanto en pacientes terminales, sino en control de síntomas. ¿Qué experiencia conoces vos en hospitales respecto a síntomas de dolor? ¿A tratamientos paliativos te refieres vos? Sí, pero a veces también el dolor, en otros casos. Sí, no. A ver, el problema está muchas veces con el paciente con dolor crónico que ingresa a un hospital por otra razón que no es el dolor, a recibir una intervención por otro tipo de cirugía o por lo que sea. El grave problema ahí es la catarata de tratamiento farmacológico que recibe, que se debe seleccionar cuáles son, desde el punto de vista del dolor,
cuáles son los fármacos que se deben utilizar. Y cuando el tiempo no es superior, el tiempo requerido para mejorar la calidad de vida de ese paciente o hasta que sea externado, no es superior a las 3 semanas, se utilizan perfectamente los opioides, que antes les llamaban fuertes, que son los agonistas totales, ¿no? Se deben utilizar. El problema es la dosis, encontrar la dosis y hacer la rotación del analgésico y la retirada como corresponde, un 25% cada 2 a 3 semanas aproximadamente. No sé si esa es la pregunta. Yo le puedo hacer... No, acá te hablo. Vos dijiste que, interpreté como que hay en el ámbito público y privado cierta reticencia a usar los opioides, ¿no? Sí. ¿Vos qué considerás, cuáles son las causas? Yo pienso por ahí, tengo 2 razones, pero quisiera que vos me digas, a ver, ¿cuáles considerás las causas? Te digo, yo pienso que por ahí puede ser, por un lado, como son estupefacientes desde el punto de vista legal, que el médico para prescribirlo tiene ciertas trabas, que por ahí puede ser una, y la otra el tema de la dependencia, de la drogadependencia, creo yo. Eso es desde el punto de vista del paciente. Es decir, yo podría dividirlas en causas que dependen del paciente y las que dependen del médico. Dependen del médico, como vos dices, las trabas y toda la, que debe haber una regulación estricta, pero a veces es tan difícil porque, a ver, yo investigo y voy y veo en los hospitales y yo hablo de un sesgo de disposición, por ejemplo, con respecto a la morfina. Utilizar morfina o oxicodona, que está indicado perfectamente en muchos tratamientos, es cuesta arriba. No solamente conseguirla, sino la burocracia que está establecida para poder acceder a ella y mientras tanto el paciente está esperando ahí, ¿no es cierto?, la utilización del fármaco. Eso desde el punto de vista sanitario, digamos, de cómo se controla. Desde el punto de vista del médico también es el miedo a no poder controlar la utilización, digamos, de estos opioides. Porque eso depende mucho del tipo de paciente. ¿Cuál es el problema? Que el paciente no vuelva a hacer el monitoreo y no vuelva a la visita cuando está establecido. Entonces va a llegar un momento que ya ha hecho tolerancia a esa dosis, va a aumentar la dosis para tratar de conseguir el mismo efecto y empieza a conseguir la droga de manera non santa, digamos. Entonces, esa es una de las reticencias que hay a los tratamientos privados, sobre todo en los pacientes ambulatorios. Y en los hospitales, en el sistema sanitario, es un problema de disposición y de poder manejar. Yo creo que en la farmacia hospitalaria debe tener más libertad, haciendo el seguimiento farmacoterapéutico como corresponde, al fármaco, a la dosis y a la vía de a la forma farmacéutica que requiere el paciente. Pero sí, ese es un problema. Acá en Tucumán se ve mucho eso. No sé si será igual en los otros hospitales, pero a nivel hospitalario acá es un tema conseguir, por ejemplo, la oxicodona es un drama. Es un tema conseguir oxicodona. Por eso casi ni la mencioné. Es más fácil conseguir la morfina. Pero aún así son tal los requisitos burocráticos que a veces el farmacéutico, yo siempre digo por qué el farmacéutico hospitalario se termina transformando en un empleado administrativo de llenar, que se la pasa llenando planillas, cuando es más importante que él esté a la par del paciente evaluando la continuidad y la eficacia del tratamiento. A nosotros en la provincia de Buenos Aires el programa de cuidados paliativos provee morfina vía oral y metadona vía oral. Creo que es nacional, en el programa nacional también. Así debe ser, así debe ser. Ahora, una cosa es a veces lo que dicen los programas y otra cosa es la posibilidad de adquirirlo diariamente como corresponde, ¿no? Ese también es el punto. Bueno, si no hay más preguntas, damos por cerrada la mesa y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias.